Sí, le escucho. Perdón, Judy, le doctora, escucho. cuando graficamos, se toma en cuenta el peso sin necesidad, ¿verdad? Cuando graficamos, doctora, se toma en cuenta el peso sin restar los 100, el peso inicial, ¿verdad?, de la muestra. No, no, no. Cuando graficamos, tomamos en cuenta el peso ya restado, es decir, el peso del principio activo. Por eso, cuando les he explicado, les he dicho, dentro del control de calidad, lo que a nosotros nos interesa es trabajar desde el peso de principio activo. ¿Y cuál es ese? El que hemos restado a la forma farmacéutica las sustancias auxiliares. Entonces, obtenemos en una columna pesos de principio activo y a partir de ese momento, nosotros hacemos todo el cálculo estadístico para obtener la desviación estándar. ¿Qué implica eso? Determinar la media aritmética y con ese valor de la media aritmética obtener la desviación estándar. Hay necesidad entonces de restar a la forma farmacéutica las sustancias auxiliares y a partir de ese peso de principio activo realizar todo el cálculo para obtener la desviación estándar. Por lo tanto, si tienen que graficar, se va a graficar pesos de principio activo, esos pesos que hemos restado a la forma farmacéutica las sustancias auxiliares. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces ahora vamos a continuar con la segunda prueba. Una vez, una vez que nosotros hemos trabajado con una forma farmacéutica sólida y el primer parámetro de control de calidad ha sido la precisión en el peso. Y como en este caso del ejercicio que ustedes han resuelto, el lote se acepta con restricción. ¿Qué significa eso? Que va a pasar a las siguientes pruebas de control de calidad. Pero al finalizar, si todas las otras pruebas se aceptan, ese lote va a poder salir al comercio, pero tiene un primer parámetro que dice restricción. ¿Y qué es la restricción? La restricción es un límite a la vida útil. Si bien en este lote el principio activo puede ser que tenga una vida útil de 5 o 6 años, pero al dar el primer parámetro se acepta con restricción. La palabra restricción, ¿qué significa? Que la vida útil se va a limitar máximo a 3 años. Es decir, que si va a cumplir con todos los otros parámetros de control de calidad, ese lote va a poder salir al comercio, pero con una vida útil, con una fecha de expiración máximo de 3 años. A eso se refiere la restricción. Entonces, una vez que hemos hecho precisión en el peso y nos ha dado que se acepta, pero con restricción, pasamos al segundo parámetro de control de calidad. ¿Cuál es ese segundo parámetro? Las pruebas de identificación o confirmación. En nuestro caso, el nombre correcto es confirmación, pruebas de confirmación. ¿Por qué? Porque también eso les había explicado. Cuando estamos frente a un producto conocido, el parámetro a desarrollar es la confirmación. En cambio, cuando estamos frente a un producto totalmente desconocido, tenemos unos comprimidos, tenemos unas cápsulas sin rótulo, en ese caso procedemos a identificar. Sin embargo, en este caso, el término adecuado es confirmación. Confirmación. Y empezamos a trabajar con una forma farmacéutica sólida que es los comprimidos de ácido acetil salicílico. Estas pruebas de confirmación son pruebas exclusivamente cualitativas. Cualitativas, son pruebas cualitativas, es decir, que para las pruebas de confirmación o de identificación, nosotros recurrimos a pruebas cualitativas que nos van a permitir decir si la muestra tiene o no el principio activo que indica la etiqueta o el rótulo.
Mediante estas pruebas no podemos decir si tiene mayor cantidad o tiene menor cantidad. Simplemente nos van a permitir decir hay o no principio activo. Para eso sirven las pruebas de confirmación. Y estas pruebas de confirmación son exclusivas para cada producto. Es decir, ninguna prueba se va a repetir para diferentes productos. Cada principio activo tiene sus respectivas pruebas de confirmación o de identificación que está en la farmacopea. En este caso, para el ácido acetil salicílico específicamente, se recurre a dos pruebas. Entonces, cuando trabajamos con ácido acetil salicílico, trabajamos con dos pruebas que nos van a permitir confirmar si hay o no ese principio activo. ¿Cuáles son esas pruebas? Por un lado, una reacción de calor y por otro lado, una prueba de color. Por eso hablamos de una prueba colorimétrica. ¿Por qué? Porque es una prueba exclusivamente de color. Tanto estas dos pruebas, sea de color o sea por calor, tienen un solo fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es la degradación que vamos a producir en esos comprimidos de ácido acetil salicílico, ya sea por hidrólisis o por calor, con formación de dos compuestos, que son, por un lado, el ácido salicílico y por otro lado, el ácido acético. Donde el ácido acético llega a evaporarse, quedando únicamente el ácido salicílico, el cual va a ser confirmado a través de un reactivo de color o a través de la formación de cristales que se forman durante el calentamiento. Pero en ambos casos, el fundamento es la degradación que va a sufrir los comprimidos de ácido acetil salicílico con formación de dos compuestos, el ácido acético y el ácido salicílico. Y en ambos casos, el ácido acético evapora. ¿Y qué nos queda? El ácido salicílico. Y es ese ácido salicílico el que procedemos a confirmar mediante, como les digo, una prueba de color o una reacción de calor. Entonces, para la prueba de color, ¿qué es lo que hacemos en el caso de la prueba de color? Para la prueba de color existen técnicas. Por cierto, les he dicho que estas técnicas no hay necesidad de que ustedes se aprendan de memoria. Para esta prueba de color, una vez que nosotros en el laboratorio tenemos esa muestra representativa, hemos sometido a la prueba de precisión, toda esa muestra representativa procedemos primero a prepararla, como son comprimidos, como son grajeas, como son cápsulas, todas las formas farmacéuticas sólidas, no podemos utilizarlas tal cual llegan al laboratorio. Lo primero que se hace es preparar la muestra. En este caso, la aspirina llega en forma de comprimidos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos, si son 10, son 12, son 20 o son 50 comprimidos, lo preparamos. ¿Eso qué significa? Vamos a colocar en un mortero y procedemos a pulverizar. Y una vez que hemos pulverizado y hemos obtenido una muestra homogénea, con la ayuda de una espátula mezclamos, homogenizamos y de esa muestra homogénea procedemos a pesar. 0,5 gramos. Transferimos a un vaso de precipitación y vamos a disolver con la ayuda de agua destilada. El momento que nosotros mezclamos nuestra muestra de ácido acetil salicílico con el agua destilada, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué fenómeno ocurre? Ocurre un fenómeno de hidrólisis. Y gracias a ese fenómeno de hidrólisis, nuestro ácido acetil salicílico se fragmenta, se degrada, sufre una ruptura en su estructura y libera los dos componentes que les hablaba en el fundamento. Libera por un lado el ácido acético y por otro lado libera el ácido salicílico.
Una vez que hemos colocado el agua destilada, llevamos al calor, dejamos que hierva. El momento que entre en ebullición, controlamos 2 minutos. ¿Qué ocurre o con qué finalidad estamos llevando al calor? Llevamos al calor para que el ácido acético que se ha formado evapore. Entonces, por medio del calor, el ácido acético empieza a evaporar. Una vez que evaporado el ácido acético, después de los 2 minutos de ebullición, nosotros retiramos de la hornilla y agregamos el reactivo de color. En este caso, específico para el ácido salicílico, el cloruro férrico. Y lo que tienen que entender es ácido salicílico, ya no es ácido acetil salicílico. La parte acética evapora y lo que nos queda es el ácido salicílico. Lo confirmamos agregando unas gotitas de cloruro férrico. Si hay ácido salicílico, con el cloruro férrico nos va a dar una solución de color violeta, que nos indica que la prueba es positiva. Esa es la reacción de color. Una vez que esta primera prueba nos ha dado positiva, pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba es una reacción al calor. ¿Por qué? Porque por medio del calor nosotros vamos a confirmar si hay o no principio activo. En esta reacción al calor, nosotros vamos a, de esa muestra pulverizada, pesar también 0,5 gramos y vamos a transferir a un tubo de ensayo. Por lo general, para esta práctica, yo les daba los tubitos de ensayo que sean los más gruesitos, pero también, ¿qué hacíamos con el tubo de ensayo? Antes de colocar la muestra, procedíamos a romper. ¿Por qué? Porque como es una prueba que la realizamos al calor, cuanto más corto sea el tubo y más ancho, hay mayor superficie de evaporación. Podríamos trabajar en un crisol, pero no tenemos el mechero Bunsen en la facultad para el calentamiento. Calentamos en una hornilla, entonces con el crisol demoraríamos demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en un tubo de ensayo, pero como les he dicho, de preferencia utilizamos el tubo de ensayo, el más ancho, y además lo rompemos, partimos el tubo de ensayo, de manera que sea un tubito ancho, pero también corto. ¿Para qué? Para que la superficie de evaporación sea más rápida, sea más grande, haya mayor superficie de evaporación y la evaporación sea más rápida. Entonces, una vez que nosotros hemos cortado el tubo, depositábamos en el tubo 0,5 gramos de nuestra muestra pulverizada y sosteníamos con una pinza y llevábamos directamente al calor. Como les he dicho, deberíamos trabajar con mechero Bunsen. Como no teníamos mechero Bunsen, trabajábamos directamente con la ayuda de una hornilla. Apoyábamos en la hornilla el tubito de ensayo sosteniendo con una pinza y dejábamos calentar. ¿Qué ocurre en ese proceso de calentamiento? Ustedes observaban que esa muestra, que era un polvo por acción del calor, fundía, se volvía líquida, se vuelve líquida por acción del calor. Y en ese proceso de fusión, donde la muestra sólida se vuelve líquida, ocurre nuevamente esa degradación estructural, esa fractura estructural. La molécula del ácido acetil salicílico se rompe y libera sus dos componentes. Por un lado, hemos dicho el ácido acético y por otro lado, el ácido salicílico. Ahora, como estamos llevando al calor, ese ácido acético evapora. Sale el ácido acético. ¿Y qué nos queda en el tubito? Nuevamente nos queda el ácido salicílico. Ese ácido salicílico continuamos calentando. ¿Qué va a formar? Ese ácido salicílico, como se encuentra al estado puro y así
sin la presencia del ácido acético, llega a formar unos cristales blancos en forma de agujas. ¿Dónde se forman esos cristales? En la parte superior del tubo, donde está más seco. Por eso también es la importancia de trabajar con el tubito de ensayo corto, el tubito corto y ancho. ¿Por qué? Porque evapora, salen los vapores de ácido acético y nos va a quedar en el tubito el ácido salicílico. Ese ácido salicílico llega a formar cristales alrededor de todo el tubo, sobre todo en la parte superior donde está más seca, llega a formar cristales, unos cristales blancos en forma de agujas. ¿Por qué? ¿Por qué se han formado los cristales? Porque el ácido salicílico puro tiene la forma de cristales. Su presentación son cristales blancos en forma de agujas. Esos cristales blancos se recogen del borde del tubo con una espátula, se coloca a un portaobjetos y se observa al microscopio, comparando con los cristales puros de ácido acetil salicílico. ¿Con qué finalidad? Para ver si la estructura corresponde a los cristales puros. Segunda prueba de confirmación. Eso es lo que hacíamos en la parte experimental. Las dos pruebas de confirmación. En este caso, estas pruebas son exclusivas, como les he dicho, para el ácido acetil salicílico. Cada principio activo tiene sus respectivas pruebas. Ojalá, como les digo, haya tiempo, la situación nos permita que podamos hacer, por lo menos trabajando con una forma farmacéutica, hacer todos los parámetros de control de calidad. Si estas dos pruebas nos dan positivo, nosotros podemos pasar a una tercera prueba, que son las pruebas de pureza, que nos van a permitir decir si ese lote tiene la pureza y además, conjuntamente con la pureza, ese lote tiene la cantidad de principio activo que indica la etiqueta. Esa ya sería una tercera prueba de control de calidad. Desde luego que en la facultad este primer parámetro lo trabajamos con dos principios activos. Trabajábamos primero con el ácido acetil salicílico y trabajábamos con los comprimidos de ácido acetil salicílico y trabajábamos también con las cápsulas de ampicilina o amoxicilina. Empezando del primer parámetro, que era la precisión en el peso, continuando con este segundo parámetro, que son las pruebas de confirmación. Entonces, como ustedes pueden ver, las pruebas de confirmación para un principio activo van a tener, por más de que sean 2, 3 pruebas de confirmación, van a tener un solo fundamento. En este caso del ácido acetil salicílico, el fundamento es la degradación o la fractura estructural que sufre la molécula de ácido acetil salicílico, que ustedes han visto, ya sea por acción del agua, que es la hidrólisis, o por acción del calor, con liberación de sus dos componentes. Por un lado, el ácido acético, por otro lado, el ácido salicílico. Y también han podido observar que en ambas pruebas el ácido acético evapora, por acción del calor evapora, quedándonos para la prueba solamente el ácido salicílico. Y ese ácido salicílico lo confirmamos ya sea por la presencia de un reactivo de color, que en este caso es el cloruro férrico, o por la formación de cristales que genera el calentamiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Y desde luego, en la segunda prueba, que es la prueba al calor, como sometemos a un calentamiento, parte de ese ácido salicílico llega a formar cristales, como les decía. Pero una parte también llega a carbonizar. ¿Por qué carboniza? Porque se trata de un compuesto orgánico. Y todo compuesto orgánico sometido al calor
carboniza. Por eso es que los tubitos que usábamos en la parte práctica no los podíamos lavar, directamente los desechábamos. Una vez que hemos hecho la práctica, hemos obtenido los cristales y esos cristales con la ayuda de una espátula recogíamos a un portaobjetos para ver al microscopio. Después el tubo de ensayo era desechado. ¿Por qué? Porque el interior, en el fondo del tubo, carbonizaba parte de la muestra del ácido salicílico y una vez que ha carbonizado es imposible limpiarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro el fundamento? ¿Qué creen que haríamos para preparar una muestra de grajeas? Porque en este caso les he explicado con los comprimidos. Hemos dicho, preparamos la muestra pulverizando. Si se trataría de una forma farmacéutica bajo la presentación de grajeas, ¿cuál creen que sería el procedimiento de preparación de la muestra? Jocelyn. ¿No está Jocelyn? Betel. ¿Cuál sería, hijita, el procedimiento? ¿Cuál crees que sería el procedimiento si se trata de una grajea? Mm, ¿no sería el mismo que que los comprimidos? ¿Qué diferencia hay entre el comprimido y la grajea? Las grajeas tienen una envoltura de azúcar. De azúcar, exactamente. Tiene una envoltura de azúcar. Entonces, ¿qué sería lo primero que debemos hacer? Porque con esa Quitar envoltura ese de azúcar. azúcar no es tan fácil pulverizar, hay que retirar el azúcar. Entonces, si Sí, se trata de una grajea, lo primero que hacemos es lavar esa cubierta de azúcar a un chorro de agua, pero no el agua de la pila, tiene que ser un agua purificada. Lavamos a un chorro, un chorro débil de agua, vamos lavando las grajeas y después dejamos secarlas. Y una vez que ha secado ya sin esa cubierta de azúcar, recién procedemos al pulverizado. Pero primero debemos retirar esa cubierta de azúcar. Y en el caso de las cápsulas, Tomar en cuenta, doctora, solo el contenido interno. solamente el contenido interno. Entonces, cuando se trata de cápsulas, abrimos la cápsula, separamos, porque las cápsulas son dos que están unidas, separamos, vaciamos el contenido y si el contenido es un polvo fino, directamente trabajamos. En muchos casos, el contenido, como en los betalactámicos, es un polvo granular. Entonces, en ese caso, ese polvo que está bajo la forma de gránulos, procedemos a pulverizar, a homogenizar y recién utilizamos para las siguientes pruebas. Eso debe estar claro. ¿Cómo vamos a proceder en el caso de las formas farmacéuticas sólidas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda?
Muy bien, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, ese sería el segundo parámetro de control de calidad. En este caso hemos visto acetil salicílico. Para la próxima clase, antes de empezar la clase, con el tercer tema, que sería ya la determinación de la pureza a través de métodos volumétricos, ustedes van a averiguar de la ampicilina o la amoxicilina, cuáles serían las pruebas de confirmación o de identificación que se aplicaría. Y como les he dicho, ustedes entran a cualquier farmacopea por medio del internet y van a encontrar las pruebas de identificación o las pruebas de confirmación que se aplican a la ampicilina, en este caso en cápsulas o puede ser en comprimidos. Puede ser cápsulas, las cápsulas de 250 o de 500 y comprimidos de 1 gramo. En cualquiera de los casos va a ser la misma prueba. Va a ser la misma prueba porque se trata de una forma farmacéutica sólida. Eso ustedes tienen que poner en la búsqueda, que se trata de cápsulas o se trata de comprimidos, porque también la técnica varía según la forma farmacéutica. Por eso les recalco, estamos con formas farmacéuticas sólidas. Cuando la forma farmacéutica es líquida, tiene otras técnicas. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a averiguar unas 2 pruebas que se apliquen a la ampicilina o a la amoxicilina en forma farmacéutica sólida. 2 pruebas de identificación o confirmación. Y de la misma manera que hemos revisado lo que es precisión en el peso, el cálculo, vamos a ver qué pruebas han encontrado, cuál es la técnica, cuál es el fundamento. ¿Alguna pregunta? Doctora, nos va a pasar su guía práctica de este tema, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Hasta el mediodía voy a poner la guía. Voy a poner la guía con el fundamento, con la técnica, todo voy a poner la guía. Hasta el mediodía va a estar. Ya, gracias. Disculpe, doctora, ¿puede repetir la tarea, por favor? Ya, la tarea es investigar 2 pruebas de identificación o confirmación para amoxicilina o ampicilina en forma farmacéutica sólida. Eso significa puede ser en comprimidos o en cápsulas. En cualquier caso de forma farmacéutica sólida, les he dicho, la técnica va a ser la misma. Lo único que para que ustedes realicen la búsqueda hay que especificar qué quieren en cápsulas o en comprimidos, porque para formas farmacéuticas líquidas son otras pruebas. Y en este momento estamos con formas farmacéuticas sólidas. Entonces, que ustedes investiguen 2 pruebas de confirmación o identificación para la ampicilina o la amoxicilina en forma farmacéutica sólida. Esa es la tarea. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Sí, Melissa. Les voy a dar, van a subir a la plataforma. Van a subir a la plataforma el ejercicio que hemos hecho, por ejemplo, de precisión en el peso. Van a subir a la plataforma.
En el caso de identificación, esta investigación que van a hacer, les voy a poner en la plataforma, además, ahora les voy a poner, además de la guía de esta segunda práctica, les voy a poner una hoja de informe, modelo de informe, cómo se realiza el informe dentro del laboratorio de control de calidad, qué parámetros lleva. Entonces, de cada práctica, porque ya de la siguiente práctica hacemos cálculos, porque vamos a determinar la pureza y la cantidad de principio activo por cada comprimido, por cada cápsula, por cada frasco. Entonces, ya de la siguiente clase empezamos los cálculos y una vez que se hacen los cálculos, se da la calificación final y se redacta un informe. Entonces, yo les voy a dejar ahora justamente un modelo de hoja de informe donde ustedes van a imprimir para las diferentes prácticas. Y en esa hojita ustedes van a llenar, como si estuviesen en una industria farmacéutica, van a llenar. Una vez hechos los cálculos, van a llenar la calificación final, van a poner todos los requisitos que se requiere, hasta la firma del analista, la firma de cada uno de ustedes. Y solamente esa hojita van a subirla a la plataforma. Cada uno de ustedes va a subir a la plataforma. Cada 3 prácticas, así como van a dar un repaso cada 3 prácticas van a subir a la plataforma las prácticas que estamos viendo. De la primera, precisión en el peso. Por eso todavía no les he dicho que suban a la plataforma, porque quiero dejarles esa hojita de informe. En esa hojita ustedes van a llenar todos los datos que les pide y van a subir a la plataforma las 3 prácticas en uno. En esa hoja de informe tenemos desde el nombre del producto, tiene el nombre comercial, el nombre genérico, la cantidad de muestra con la que estamos trabajando, la metodología que hemos utilizado. Entonces, en esa hojita ustedes van a llenar solamente la hojita de informe y van a subir a la plataforma. ¿Sí? Pueden hacer si quieren en la computadora, si quieren pueden hacer manualmente. No tengo ningún inconveniente como ustedes llenen la hoja. Entonces, toda la guía de prácticas yo voy a facilitarles para que ustedes ya tengan la guía con su hoja de informe y ustedes de esa guía solamente la hoja de informe van a separar y subir a la plataforma de 3 en 3 prácticas. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar y como les he dicho, hasta el mediodía ustedes ya van a tener la guía y van a tener además la hoja de informe, una sola hoja que es para todas las determinaciones. No solamente en formas farmacéuticas sólidas, sino en cualquier forma farmacéutica y en cualquier medicamento. Si no habría preguntas, ahí quedaríamos. Muchas gracias por su atención y que tenga un lindo día. Igualmente, doctora, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.